La aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra de un grupo de dirigentes de Aysén ha generado una serie de críticas. Según el ministro del Interior, Rodrigo Ginzpeter, la acción va dirigida en contra de los violentistas, personas que han protagonizado incidentes en las manifestaciones de la zona y que no toca a ninguno de los dirigentes del movimiento social. Queremos conocer más detalles legales acerca del alcance de esta normativa, por eso tomamos contacto con la abogada constitucionalista de la Universidad Católica, Ángela Vivanco, que usted ya la ve ahí en la pantalla. Ángela, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Gracias a ustedes, Catherine. Ángela, probablemente la pregunta de la mayoría de las personas es si en este caso es pertinente la aplicación de esta ley y si lo es o no lo es, ¿por qué razón? Bueno, yo creo que es importante decir que la Ley de Seguridad del Estado no está pensada para limitar la libertad de expresión o las posibilidades de las personas de protestar o quejarse de situaciones sociales que las tienen preocupadas, ¿no? O sea, en ese sentido no es una ley que esté pensada y mucho menos en este momento para restringir las garantías constitucionales. Es una ley que está pensada fundamentalmente para evitar situaciones de riesgo para la seguridad de las personas, para evitar la paralización de los servicios básicos y en el fondo para resguardar el orden interior del Estado. Por lo cual, como lo ha dicho y me parece adecuadamente el ministro Ginzpeter, el tema tiene que ver con evitar la violencia, el daño, la inseguridad de las personas y no con paralizar movimientos de protesta o de alguna manera de malestar ciudadano. Bajo esa lógica, estas 22 personas que estarían dentro de la nómina a la cual se le va a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado estarían dentro del grupo que estaría provocando estos desórdenes, cortes de camino y posteriores repercusiones que tienen en el resto de la población, por ejemplo. O sea, esa es la idea, porque ustedes tienen que tener presente, ¿no es cierto?, y es importante que el público así mismo lo tenga presente, que lo que se está haciendo es un requerimiento por la Ley de Seguridad del Estado, pero este es un requerimiento que tiene que ver con la justicia del crimen y en consecuencia son tribunales los que van a determinar si esa ley corresponde o no corresponde aplicarla, y eso lo van a hacer sobre las pruebas que se presenten respecto de cada una de las 22 personas a las cuales se está requiriendo por esta ley. Este es un tema que va a requerir el Ejecutivo, pero que son los tribunales los que lo resuelven, por lo cual estas personas no están condenadas ni mucho menos, sino que se tiene que examinar la prueba respecto de cada una de ellas. Ángela, ¿cuál es el alcance que tiene puntualmente esta ley en términos de penas, de sanciones, de plazos? ¿En qué cambia respecto a un procesamiento normal, por ejemplo? O sea, lo que cambia es que alude a situaciones específicas, como decía yo, de desorden que pueden generar daño ciudadano. Esto no tiene que ver, como decía antes, con temas de libertad de expresión, sino que con daño al orden público, a los servicios básicos, a los suministros, como es el corte de camino, acciones violentistas de esta especie. Es una ley penal, no implica, y esto es importante también aclararlo, la declaración de un estado de excepción en la zona. Cualquier declaración de estado de excepción es una normativa separada y se trata de figuras especiales que van a ser revisadas por tribunales del crimen que tienen penas más altas comparativamente a aquellos delitos que pudieran no ser motivo de requerimiento por la Ley de Seguridad del Estado, pero implican igual un juzgamiento común y corriente de la justicia civil sin ninguna diferencia del punto de vista del procesamiento mismo. ¿Y el plazo de investigación, por ejemplo, en el que se recopilan antecedentes, es más breve o es similar a otra ley? No, es similar porque no tiene, por ejemplo, facultades extraordinarias el juez como si, por ejemplo, las tiene la Ley de Conductas Terroristas. Perfecto. Y solo entonces se vería reflejado en el tema de las sanciones posteriores, o sea, ahí las sanciones son un poco más duras y las penas son más altas. De las sanciones y de las figuras, porque son figuras específicas atingentes a las materias que nosotros hemos dicho. Consecuencia por eso que no están en el Código Penal común y corriente, digamos, sino que en una ley especial. Justamente por eso se llama así Ley de Seguridad del Estado, para garantizar la seguridad del Estado, ¿no es cierto?, frente a situaciones que pueden subvertir esa seguridad o poner en riesgo a la población. Hay que tener presente que hay población que puede estar protestando, pero hay población que de alguna manera es víctima de estas situaciones, por ejemplo, cuando no puede acceder a los alimentos, a los combustibles, cuando no puede pasar por las carreteras. La idea es esa, el resguardo del orden público y de los derechos de las personas. Ángela, ¿cuáles son las sanciones mínimas y máximas que se podrían exponer personas que se le aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado? Son sanciones que más o menos tienen un rango, podríamos decir, entre 541 días y 5 años, pero también hay que tener presente que como se trata de procesos penales,
También aquí corren las atenuantes, las agravantes, la situación de irreprochable conducta anterior que muchas de estas personas pueden tener. Lo interesante o lo distinto es que específicamente aquí se aplican, como lo decía antes, figuras que no se aplican comúnmente en el Código Penal, pero no están encaminadas a que las personas pasen muchísimo tiempo presas, no tienen la gravedad, como lo decía antes, de la ley de conductas terroristas. Tiene que ver con el encuadramiento de ciertas figuras que no se encuentran encuadradas en la ley común, más que la gravedad de las penas. Por lo tanto, si suponemos que estas personas no tuvieran antecedentes previos, ¿podrían tener eventualmente una pena remitida, por ejemplo? Que no fuera una pena de cárcel real. Sí, bueno, es que normalmente las personas que tienen irreprochable conducta anterior, salvo que ya el tema directamente redunde en delitos gravísimos, como podría ser ya lo que juzga la ley de conductas terroristas o temas de homicidio o cosas por el estilo, normalmente las personas con irreprochable conducta anterior tienen derecho a alguna de los beneficios que otorgan las leyes, que puede ser tanto la pena remitida, que es ir a firmar al patronato de reos, como la reclusión nocturna o la libertad vigilada. Esas personas pueden optar a esos beneficios y luego de un proceso en que en definitiva se las considere culpables. Podrían los jueces considerar que no son culpables. Ángela, hay algunos abogados que creen que con esta ley se afecta el principio de igualdad precisamente porque se aplica a un par de personas y no la que se aplica a la totalidad. ¿Qué opinión tiene usted respecto a ello? A ver, cada ley especial obviamente va contra una igualdad genérica de aplicar la ley común. Y de ese punto de vista son leyes especiales, la ley que sanciona todo lo que es el tráfico de estupefacientes, la ley de conductas terroristas, la ley de delitos informáticos, etcétera. O sea, hay muchas leyes especiales que se aplican solo en ciertas circunstancias y a ciertas personas. El punto no es que por esa vía se afecte el principio de igualdad, el punto es que el principio de igualdad se afectaría si esas personas no hubieran incurrido en esas conductas y se las sancionara por ellas, o si no tuvieran acceso a garantías básicas como por ejemplo el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia. Esas son las claves que aseguran el principio de igualdad. El ser juzgado por una ley especial no afecta el principio de igualdad en la medida que yo he incurrido efectivamente en esas conductas, que es lo que tienen que probar aquellos que requieren frente a los tribunales que en definitiva podrían sancionar. Por lo tanto, a su juicio, es una ley, al igual como los ejemplos que usted me mencionaba, que está plenamente vigente, aplicable, pese a que genera diversas reacciones, distinto, por ejemplo, a una normal que es más estándar. Esta genera reacciones de todo tipo, por ejemplo. Bueno, es que hay que pensar una cosa, hay historias que a veces tienen que ver con temas políticos, en el sentido de que en algunas etapas de la historia de Chile esta ley se pudo aplicar quizá excesivamente. Por ejemplo, que en su tiempo tuvo algunas figuras que eran figuras que no iban de acuerdo con la libertad de expresión, figuras que finalmente se han eliminado, y además la sensación que yo eso sí comparto, que la ley penal es última ratio, en otras palabras, que uno debe aplicar la ley penal allí donde los conductos pacíficos y armoniosos no se han podido llevar a cabo desgraciadamente, y en ese sentido esto obviamente genera un debate político, pero hay que tener que presente que esta ley hoy no está encaminada a silenciar a nadie o a evitar las protestas, sino que evitar en definitiva que la población civil tenga o sufra los daños de conductas y de desarrollos que tengan que ver con la violencia. Y ese punto de vista no es una ley destinada a perseguir opositores políticos, sino que personas que se salen del margen, podríamos decirlo así, del fair play dentro de estas protestas. Ahora, obviamente hay un tema que tiene que ver con la prudencia política y con el momento de aplicación, que eso no tiene que ver ni pasa por los tribunales, sino con las decisiones que se toman, porque muchas veces por temas políticos no se aplica la ley pudiendo hacerlo. Esa es una decisión que le compete directamente al Ejecutivo en cuanto a su oportunidad, si requerir o no. Ángela Vivanco, clarísimo, quiero agradecerle por haber destinado estos minutos para conversar con CNN Chile. Un gusto. Muy buenas tardes. Catherine, también un gusto para mí. Muchas gracias.